Ya. Las consideraciones de la sentadilla, ¿no? Cuando empieza a entrenar a alguna persona, siempre tiene que buscar ejercicios. Y los ejercicios que siempre tienen que estar pensando en la salud: press banca, peso muerto, hip thrust, dominadas y zona media, que esto siempre va a estar ahí dentro de todo, mandando el trabajo de los demás. Y si se fijaron lo que mencioné, vamos a encontrar algo de tracción y empuje. Por lo tanto, todo lo que es press banca siempre va a ser empuje, y todo lo que es tracción va a ser dominadas. Y lo mismo sucede en el miembro inferior. Igual hay una discusión si la sentadilla de tracción empuja, o lo mismo sucede con el peso muerto. Pero lo queremos agrupar para que se pueda entender el orden, que la sentadilla lo que va a hacer es empujar, y el peso muerto lo que va a hacer traccionar. Entonces, esos ejercicios tienen que estar dentro de la rutina. Ahora, cuando hablamos de incluir una rutina para la salud de sentadilla, no significa ver a miles de kilos en tu espalda haciendo una sentadilla. Lo que buscamos es buscar justamente un patrón de extensión de rodilla, que es lo que busca principalmente la sentadilla, y generar justamente este estímulo, que la persona sea capaz de empujar desde el suelo hacia abajo, como nosotros decimos, empuja el suelo para realizar una sentadilla. Pero de ahí vienen todas las variaciones de la sentadilla. Queremos manejar la mayor capacidad de la persona que se pueda mover en peso libre. Entonces, lo que buscamos es que la persona se mueva en el peso libre y no se mueva en las máquinas, que las máquinas no guíen el movimiento, a menos que la persona esté incapacitada de eso, o que la persona quiera aislar un grupo muscular. Pero si estamos pensando para salud, justamente lo que vamos a hablar es de esos ejercicios que no dependen de una maquinita. Entonces, para poder entender un poco, lo que van a ver, lo que van a escuchar estos 45 minutos, y lo que creo que una hora, va a ser el resumen de un curso de 8 horas. O sea, es un resumen básico de los conceptos que todo entrenador tiene que tener a la hora de decir: hoy día vamos a entrenar sentadilla. Esto es el desde, así como cuando tú te compras un auto o una bicicleta o una tele, que es el desde de lo básico que es prender y apagar, y después tú le vas agregando cosas. Este es el desde. Si usted quiere agregar cosas, tiene que tomar el curso de sentadilla. Si no, se queda con esto, pero esto es lo mínimo. O sea, si usted no sabe esto, es como hacer cualquier cosa. Y la idea es que seamos más profesionales, para que no se metan otras personas que no son del área. Ya. Lo primero que hablamos es de las habilidades. Si se fijan, que es la cima. Si yo estoy hablando de deporte, voy a hablar de habilidades y voy a hablar de todo lo que es técnico y táctico. Pero como es salud, pasamos a los dos puntos bajos de la pirámide. Por lo tanto, las habilidades las vamos a sacar, porque no vamos a hablar de deporte. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de entrenar esto de la salud? Simplemente, como están viendo ahí en la pantalla, encontramos que los fundamentos del movimiento es lo más importante. ¿Y cuáles son los fundamentos del movimiento? O sea, cuando yo voy a partir, tengo que tener estos fundamentos desarrollados. Y los fundamentos van a ser movilidad, estabilidad y control motor, que son los que están viendo ahí. Estos tres van a ser la base. Esto es lo que yo quiero como entrenador, para que mi sujeto que estoy entrenando sea el que va a realizar el movimiento y lo haga correctamente. ¿Para qué? Porque si yo tengo esta base sólida, va a significar que todo lo que haga sobre esto va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más seguro, porque al final estamos pensando para la salud. Da lo mismo el rendimiento, no, porque es para la salud, no para el rendimiento. Porque el rendimiento yo puedo hacer la tontera que se me ocurra, mientras el tipo rinda, me da lo mismo, me da lo mismo. Ojalá no se lesione. Y si se lesiona, hasta el kine o el fisioterapeuta, etcétera. Pero en este momento yo lo que necesito es que no se me lesione. Por eso es que es para la salud. Entonces, nosotros como entrenador queremos esta base, pero no podemos tener esta base. Muchas veces porque el tipo quiere llegar y entrenar, levantar peso, moverse, explotar, correr, saltar y hacer todo lo que es, ¡pah! Él quiere ser detonado. Eso es lo que busca. Pero nosotros tenemos que ir frenándonos y tenemos que dar. O sea, tú me das, yo te doy. La cosa es simple. Yo te doy un poquito, tú me das un poquito. Porque nosotros como entrenador, esta parte de aquí es más o menos fácil manejarla, pero manejar estos dos conceptos juntos es un poco más complejo. Y por eso es que es tan importante hablar un poco de esto antes de iniciar un poco a hablar de la sentadilla o de cualquier tipo de ejercicio, independiente de cuál ejercicio. Nosotros tenemos que observar la estabilidad, control motor y movilidad, porque el alumno ve el 3 de 10, pero nosotros vemos cómo se estabiliza una escápula en un movimiento, por ejemplo. Él no tiene por qué saberlo, nosotros sí. Entonces, ¿qué normalmente sucede? Sucede que encontramos esto. Encontramos que las personas van directamente a 3 de 10, 3 de 20, 3 de 15,
ascendente, descendente y todas las series que pueden existir. Entonces, cuando empieza a pasar eso, empieza a haber un desorden, me falta la base. Por eso es que hay que hablar de la base y para eso nosotros tenemos que entender otro concepto muy importante, que es el join being join. Hay cosas que se tienen que mover y hay cosas que se tienen que mantener estables. Y si se fijan, yo necesito mantener estabilidad en la zona cervical, por lo tanto evitar esa vista hacia el horizonte. Necesito tener esa estabilidad, que es lo que vemos mucho en el peso muerto, que cuando va a ser el peso muerto levanta la cabeza. Encontramos también otro punto, por ejemplo, la expansión torácica. La sentadilla es clave, la expansión torácica. Si no tengo expansión torácica, la sentadilla va a salir cualquier cosa. Si yo no tengo estabilidad en la columna, la sentadilla va a salir cualquier cosa. Si yo no tengo movilidad en la cadera, va a salir cualquier cosa. Si yo no tengo estabilidad en la rodilla, va a salir cualquier cosa. Y si no tengo la movilidad en tobillo, un desastre. Por lo tanto, si se fijan, uno ve una persona que no comprende cómo se mueve esto, la persona toma la barra y va para arriba y para abajo. Pero nosotros, nuestra pega es ver todo esto. Por eso que el curso son 8 horas, la ciencia de la sentadilla. Porque son muchas cosas que hay que observar. Para entender de manera básica la sentadilla y cómo es la implicancia que tiene para la salud, cómo yo puedo pedirle a mi alumno que ejecute la sentadilla y no me lo eche durante el proceso, es lo que vamos a revisar. Primero vamos a hacer una vista rápida de todo esto. Lo primero tenemos que tener claro que la persona cuando realiza la sentadilla tiene que tener esos 3 puntos de apoyo. Por lo tanto, mi vista como entrenador tiene que estar enfocado en esos 3 puntos de apoyo, los dos metatarsos y en el talón. Entonces, cuando yo estoy en esa posición, mis ojos no tienen que, o sea, el entrenador no tiene que estar contando, vamos, dale, grita, 1, 2, 3, porque eso lo hace un instructor. El entrenador, el profesional, se tiene que alejar un poco y observar al mamífero en sí. Tiene que observar cómo está posicionado los pies. Y eso es lo que estoy explicando acá. ¿Qué tengo que mirar en los pies? Porque en la universidad esto no nos enseña. Tú lo aprende usted después en la vida, buscando libros, buscando paper, artículos y haciendo el enlace, porque no hay bueno, sí hay un manual, que es el manual de la sentadilla, y que estamos desarrollando, y también hay un libro de Aaron que nos ayuda bastante en relación a la sentadilla, que es la Biblia de la sentadilla. Y con eso usted puede decir, ok, ¿qué es lo que tengo que observar? Y lo primero que observamos es esto. Por lo tanto, el entrenador, su vista tiene que estar fijándose en los pies. Lo primero que observa cuando la persona baja y sube. Por eso que dentro de los test del FMS está la sentadilla de arranque. Test de sentadilla de arranque, porque la sentadilla nos va a dar una implicancia de dónde le falta movimiento o dónde le falta estabilidad, o incluso dónde sobra estabilidad y dónde sobra el movimiento. Por eso es que es tan importante. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pies que se mueven en esas posiciones, supino, prono, incluso nosotros que lo que queremos es que el pie esté neutro. Pero durante el movimiento vamos a encontrar que el pie puede ir a supinación o a pronación. Y nosotros que queremos estabilidad, porque al final igual que una torre, necesitamos unas bases estables para que yo lo que cuelgue arriba, lo que pase arriba, las antenas que coloquen en esta torre, dé lo mismo, porque si yo estoy estable abajo, todo lo que pasa para arriba es maravilloso. Pero si abajo algo está inestable, empieza a desarmar hacia arriba la cadena. Los trabajos que ocupamos cuando no detectamos, hay distintos test para poder detectar cómo se genera esto, pero los trabajos que nosotros trabajamos, valga la redundancia, es justamente esto, el trabajo del shoot foot, que es netamente activar, enseñar a la persona a activar el arco plantar. Y nos basamos en este artículo de Jung, pero aquí hay una cosa importante, me pide aproximadamente 100 repeticiones por día. Entonces uno donde tiene que ir haciendo el ajuste, por eso yo quiero el tipo que desarrolle una estabilidad para que mejore la sentadilla, pero él quiere levantar peso. Y ahí es donde nosotros empezamos a jugar. Pero este vendría siendo el ejercicio mucho más importante para mejorar justamente la sentadilla y la base de sustentación que buscamos. Igual, como les digo, hay muchos trabajos y los puede buscar usted. De hecho, ahí están los artículos, los papers, o en el curso mostramos todos los videos cómo trabajamos. Acá, importante saber, cuando yo trabajo bipodal, mi centro de gravedad está en esta zona, pero cuando yo trabajo unipodal, mi centro de gravedad se traslada de aquí a acá, como están viendo acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo voy a trabajar como la sentadilla búlgara, tengo que entender que mi centro de gravedad va a estar exactamente igual. Pero si yo trabajo la sentadilla pistola, va a generar justamente que mi centro de gravedad se traslade. Y eso puede ser perjudicial para la salud.
Tobillos, ¿qué pasa en los tobillos? Lo primero que tenemos que evaluar es cómo está el tobillo. Hay que saber cómo está el tobillo. Recuerda que no puedes entrenar a nadie si no lo evaluáis. Si no estás haciendo pura chaya. Cualquier cosa. Porque no evaluaste. Entonces, ¿qué vaya a mejorar si no sabéis dónde tiene que mejorar? No podéis mejorar justamente midiendo la masa muscular solamente. No podéis planificar evaluando el porcentaje de grasa. ¿Cómo? Y después, ¿cómo sacáis las series que tiene que hacer? Ah, porque ahí se establecía. ¿Y cómo sabéis los ejercicios compensatorios? Y ahí es donde, como decimos acá en Chile, al peo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros como entrenadores, si somos profesionales. Y ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Porque si nosotros marcáramos la diferencia como profesionales, estaríamos diciendo que sí podríamos entrenar en las plazas en cualquier horario, porque es algo profesional. Pero actualmente se ve como el cabeza de músculo que hace ejercicio. Y eso está marcado por la idiosincrasia de lo que viene hacia atrás, de lo que pasó atrás. Ahora, gracias a Dios, existen estos congresos que nos ayudan bastante. Volviendo a esto, yo evalúo. ¿Y qué evalúo? La dorsiflexión. Y la evalúo en cadena cinética cerrada. Entonces, lo primero que voy a hacer es evaluar la dorsiflexión. Una vez que evalúo la dorsiflexión, digo, ok, ¿está o no está? ¿Cuál es lo ideal? Nosotros ocupamos el desde, nuevamente lo que explicaba del auto, el desde, que son, ¿cuánto? 10 centímetros. O sea, 10 centímetros desde la muralla hacia su segundo metatarso debiera ser el desde, lo más penca, lo más rasca, lo más bajo. Es ahí. Yo ahí podría decir que sí podría realizar una sentadilla. ¿Qué tipo de sentadilla? No lo sé, pero de ahí sí que puede realizar una sentadilla. Si está con el arco disminuido, va a salir cualquier cosa y tengo que buscar otra opción de sentadilla, porque al final va a ser cualquier cosa que no es sentadilla. Una vez que se realiza esa evaluación, ¿se logra o no se logra? Si se logra, ok, puedo pasar y decir, ok, ya tiene la estabilidad del pie, los 3 puntos de apoyo se los enseñé, ya tiene la movilidad de tobillo y vamos subiendo, perfecto, estamos maravillosos. Entonces podemos pasar al siguiente. Es mejorar la dorsiflexión. Si le falta un poquito, ¿podemos mejorarla? En algunos casos sí y en otros casos no. Si no sabe cómo hacerlo, ahí en el canal de YouTube, si se fijan, tenemos 6 minutos de puro ejercicio de mejoremos la sentadilla, mejoremos nuestra dorsiflexión, que es la parte clave de toda sentadilla. Si tienes poca dorsiflexión, nunca va a llegar a hacer una sentadilla sin correr riesgo de lesión. Acuérdense que cuando uno evalúa, tenemos que poner en la balanza riesgo versus beneficio. Yo puedo hacer una sentadilla con una dorsiflexión muy baja, pero mi riesgo aumenta y mi beneficio disminuye. Si yo lo hago correctamente, esperamos esto. Siempre va a haber un riesgo. O sea, cualquiera de nosotros los que están escuchando y los que van a ver después de esta conferencia, se puede echar a alguien. Cualquiera lo podemos hacer. Pero nosotros lo que tenemos que evitar que eso suceda. Por eso que aumentamos los beneficios y bajamos los riesgos. Si evaluamos y le decimos al sujeto, ok, ¿lo logra o no lo logra? Sí, ya, no lo logra. ¿Dónde siente usted, señor, la tensión? ¿En la parte posterior o la parte anterior? Si la persona siente en la parte anterior la tensión en este test, va a ser muy difícil que gane rango de movimiento, porque ahí encontramos el ENFI. O sea, encontramos el final del movimiento, encontramos el choque anatómico y hasta ahí llegamos. Es muy difícil ganar. Se gana, sí, pero poco. Pero si por las maravillas del mundo usted encuentra que en ese test la tensión es por la parte posterior, estamos soñados. Podemos mejorar. ¿Cómo mejoramos? Mejoramos de la siguiente manera. Trabajamos lo que Yeon nos explicó en este paper, que viene basado en las técnicas de Mulligan. Si se fijan, evalúa primero la dorsiflexión y después con este ángulo, esta tabla que está aquí, con esta inclinación de 108 grados, la persona apoya el pie y tracciona con una banda rígida, no con una banda elástica, y tracciona y realiza ese movimiento, 2 a 3 series, 15 repeticiones por 10 segundos, con una frecuencia de 5 a 4 veces por semana. Entonces, pero nuevamente les digo, esto es uno de todos los ejercicios que tenemos acá. Entonces, si usted quiere mejorar la dorsiflexión porque se dio cuenta que en el test no está pasando nada, ok, aplique acá. Seguimos subiendo. ¿Qué pasa? Rodillas.
¿Qué pasa en las rodillas? Es otra cosa que tenemos que tener en consideración, las rodillas. Todos hablan de todas partes, te dicen, oh, esto es un error, guau, guau", que casi el mundo se acaba. Pero si analizan, fíjense el pie. ¿El problema es la rodilla o el pie? Y fíjense cómo están estos dedos en el aire. O sea, lo primero que hablé anteriormente es justamente lo que está sucediendo acá. Que mi base de sustentación es la que está generando el problema y no es la rodilla. Y ahora, ¿qué no estabiliza? ¿No estabiliza el pie o no estabiliza el glúteo medio? Porque por mucho que le pongamos cintita y hagamos toda la chaya para allá y para acá, entrenamiento de glúteo medio para estabilizar, pero nunca evaluamos esto, las mejoras arriba van a hacer cualquier cosa porque no mejoramos esto. Que es distinto a lo que pasa acá, por ejemplo. Acá sí está estable, pero miren arriba, está inestable. Así puedo trabajar glúteo medio, pero ¿y acá? Podría ser que este a lo mejor el glúteo medio, puede ser que solamente el pie, y ahí es donde tenemos que evaluar, por eso que es tan importante evaluar antes. Entonces, genera daño esto, y en realidad revisamos todos estos artículos que están viendo relacionados justamente a la estabilidad de rodilla, y todos se basan en que no significa que porque tengas mala estabilidad de rodilla, te vaya a lesionar la rodilla. No significa porque tengas mala estabilidad de rodilla, se va a hacer un corte de ligamento cruzado. No significa entonces que por una acción se genere lo otro, porque una lesión es multifactorial. Ahora, dentro de este proceso de ejecución, sí se encuentran los artículos que las personas que tenían lesiones de rodilla sí tenían mala estabilización de la rodilla. Entonces, sí podemos deducir que suceda. Una persona puede hacer 100 sentadillas, así no le va a pasar absolutamente nada. Otra sí, una no, y otra sí. Pero nosotros como entrenador tenemos que, nuevamente, evitar riesgo versus beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bajo mi riesgo y subo mi beneficio. Entonces, ¿qué hago? Hago trabajos para estabilización del pie, hago trabajos para estabilización del glúteo medio para que mi rodilla esté lo más estable posible. Si yo sigo avanzando, digo, ok, cosa importante a tener en consideración también, porque hay que evaluar los aductores, por eso es que son tantas evaluaciones antes de poder prescribir una sentadilla, no es llegar y hagamos sentadilla, porque hay que evaluar. Porque en este estudio de Blom, ¿qué nos dijo? Que la rotación interna, los músculos de rotadores internos, son mucho más fuertes que los rotadores externos, y sobre todo cuando están en sentadilla profunda. En sentadilla profunda la ventaja mecánica es mucho mayor para los abductores que por los aductores. Por lo tanto, todo lo que me pida rotación externa va a ser mucho más difícil mantenerlo. Entonces, ¿quién me va a dar la estabilidad más que el glúteo medio? El pie en una sentadilla media, incluso una sentadilla profunda. De hecho, cuando usted observa, se va a fijar que cuando baja el sujeto, de repente le hace la rodilla abajo porque pierde esa estabilización justamente por esa desventaja mecánica. ¿Cómo solucionamos ese cacho? Justamente por lo que explica Boyd. Aquí nos dice que tenemos que realizar justamente la sentadilla y la realizamos haciendo esta activación de glúteo, que nos va a ayudar bastante. Pero por mucho que hagamos la activación de glúteo, si no hacemos lo otro, no pasa nada porque tengo que evaluar mi pie. Si no sabe qué más hacer con las bandas, nuevamente este video lo subimos hace 5 años de activación, capaz que usted todavía ni siquiera salía al colegio. Y hacemos estos trabajos de banda de activación que también están en el canal de YouTube porque les puede servir mucho para trabajar con sus alumnos y tener varios bagajes motrices y bagajes de implementos para poder trabajar. Seguimos subiendo. Cadera. ¿Qué pasa con la cadera, señores? Hay muchos entrenadores que te dicen, usted tiene que estar con su sentadilla así, como el chino Wong que está ahí. Pero todos estamos capacitados para estar así. No. Lamentablemente, jamás, por mucho que tenga el mejor entrenador del mundo, por mucho que tenga la mejor movilidad del mundo, por mucho que tenga todo lo que usted quiera del mundo, no lo va a lograr. Porque dependemos de esto. Mire qué hermosa imagen. Ahora se junta todo lo que hemos analizado. Yo lo que quiero, por eso se llama sentadilla, consideración de la sentadilla para la salud, evitar echarme a mi sujeto, evitar que darle pega al kinesiólogo. Mi pega es que nunca vaya al kinesiólogo. No tiene que ir. Y para que no vaya, tengo que tener estas consideraciones aquí. Si se fijan, observen acá. Miren
cómo está la tibia. O sea, la tibia no es recta como ustedes le enseñan en anatomía. No es que esta cuestión sea recta, así. No, existen tibias con una pequeña rotación. Entonces, aparte del pie, tengo estas pequeñas rotaciones con la tibia. Y no es que solamente sea la tibia, sino la cabeza del fémur. Lo que ustedes no pescaban en anatomía en el colegio, o sea, y perdón, en la universidad, en el instituto, en primer grado, porque uno viene llegando del colegio, anatomía se lo aprende de memoria y después ya te olvidaste y no lo tomaste nunca más. No, pues señores, ahora hay que retomar. Hay un curso de anatomía en la página web, en la plataforma. Para recordar estas cosas que son importantes. Miren la cabeza, cómo se posiciona. ¿Qué es lo que están viendo ahí ustedes? Un fémur que apunta una cabeza hacia allá y otro fémur que es exactamente igual abajo los platillos, donde, perdón, los cóndilos, pero la cabeza apunta hacia acá. Y más encima le sumamos el acetábulo. Fíjense, este acetábulo está apuntando hacia abajo y este está apuntando hacia el lado. Y esto me quiere decir que en el momento que tu entrenador o usted o todos alguna vez hayamos dicho, la posición de los pies es esta, eso no es así. El ancho de la sentadilla es así, eso tampoco es así. Porque todos los fémures son distintos, todas las tibias son distintas y como estamos viendo, todos los acetábulos son distintos. Entonces está juntando distintas, porque pueden ir un acetábulo para allá y otro acetábulo recto. Entonces ya automáticamente el pie queda para cualquier lado. Entonces los pies pueden ir así, pueden ir así, pueden ir así, pueden ir así, pueden ir así. Y eso lo hace automáticamente el sujeto. Existen algún par de evaluaciones, pero el sujeto lo hace automático. Entonces, nosotros no tenemos que indicarle cómo se posiciona el pie, que es distinto a lo que sucede en peso muerto, que ahí sí tenemos que, sí existe una forma de cómo posicionar el pie, pero acá en la sentadilla no, el tipo ve cómo se coloca. ¿Cómo podemos evaluar esto? Hay una prueba que se llama prueba de Craig, que no lo tengo acá, de Craig, y la prueba de Craig nos va a decir más o menos cómo está la rotación justamente de la anteversión femoral, pero en realidad uno debería hacerlo con una radiografía, pero sí podemos tener un indicio de cómo está posicionado nuestro fémur y cómo el sujeto se va a posicionar. Miren, acá se ve mejor y esto los va a llevar justamente también al ancho de cadera, porque las mujeres tienen mucho más anchas las caderas que los hombres. Entonces, si se fijan, vamos a tener un ancho de cadera, vamos a ver que el ángulo Q va a cambiar, vamos a encontrar rodillas para allá, para acá, que son posiciones anatómicas por el acetábulo. Vamos a encontrar tal vez que encontramos una rodilla así y una rodilla acá. Entonces tampoco podemos decirle, oye, mantén la estabilidad de la rodilla si no sabemos cómo está posicionada su rodilla. Porque podemos mantener la línea de la rodilla y los pies para un lado. Porque también aquí abajo hay un eje de Henk, que también lo vemos mucho y le damos como una hora al eje de Henk, que nos determina cómo está posicionado el tobillo sobre la relación de la tibia. Entonces, son más cosas de suba y baja haciendo la sentadilla. Y necesitamos, obviamente, movilidad de cadera. Porque, por ejemplo, fíjense cómo está la posición de los pies. Si la persona tiene la cabeza del fémur así y el acetábulo de esta posición, mire cómo va a ir el pie. Pero mire esta otra persona. Mire esta. Mire esta. ¿Cómo cambia esto? Por eso es que es tan importante anatómicamente cómo está posicionado el fémur. Y eso nos va a indicar justamente con la prueba de Crank, que nos va a decir más o menos cómo está posicionado. Y necesito la movilidad. Entonces, ¿cómo puedo trabajar la movilidad? ¡Charán! Nuevamente al canal de YouTube. Están 10 minutos de puro ejercicio de movilidad de cadera que nos van a ayudar justamente a luchar contra los abductores, sobre todo si están hiperactivados. Si están hiperactivados, en la sentadilla nos van a perjudicar mucho, nos van a llevar la rodilla a medial por el abductor. Por eso hay que evaluar los abductores. Y no por el glúteo medio y no por el pie, sino por los abductores. Como les dije, puede ser los pies, puede ser el glúteo medio, también puede ser los aductores, pueden ser las combinaciones y puede ser uno, puede ser el otro, pueden ser dos, pueden ser tres, y hay muchas combinaciones, por eso hay que evaluar. Seguimos subiendo. ¿Qué encontramos? Lumbar, también hay que revisar qué pasa en lumbar. Normalmente encontramos ese monito, el guiño de glúteos. ¿Qué nos dice el guiño de glúteos? Que cada vez que usted baja, pierde la estabilidad lumbar, y sí, pierde la estabilidad lumbar. Pero como dice que la mayoría de los sujetos o personas que presentan restricciones, nuevamente falta de movilidad o pérdida de la movilidad,
justamente estos son los que van a generar el déficit de fuerza y sumado a esto, la falta de coordinación y el patrón motriz. O sea, tengo un desastre de todo. Y ese desastre de todo lo que está sucediendo va a ser justamente lo que va a pasar acá, que nos va a perjudicar la sentadilla. Por eso tenemos que evaluar hasta dónde tiene que, cuál va a ser su sentadilla profunda. Porque estoy pasando de la acción convexa a la cóncava en mi zona lumbar. Y a eso le sumamos la carga. Entonces voy a subir nuevamente el riesgo versus el beneficio. Yo lo que quiero es que mi beneficio esté por allá arriba y mi riesgo esté por acá abajo. Pero metiendo la sentadilla profunda, metiéndola hasta el fondo y pasando por alto el guiño de glúteo, eh, corrí más riesgo de lesión que los beneficios. Entonces, ¿hasta dónde podríamos llegar? Hasta que la sentadilla profunda nos genere este guiño de glúteo. ¿Qué se encuentra en los artículos? Revisamos todos estos artículos en relación al guiño de glúteo. Dice, la dorsiflexión parece jugar un papel importante en la mecánica de sentadillas. Sí, pues, por eso que era tan importante evaluar la dorsiflexión y por eso es que es tan importante entonces que tenga la dorsiflexión la persona. ¿Qué nos dice acá List? Dice, la restricción de la cantidad del rango de movimiento de la dorsiflexión del tobillo condujo a un aumento redondeado de la columna torácica durante la sentadilla. Y si se redondea la columna torácica, va a generar justamente este guiño de glúteos nuevamente. Por lo tanto, nuevamente la dorsiflexión que está abajo en el pie, usted le dice, no, no haga guiño de glúteo, mantén la estabilidad del core. Pero está mirando esa zona, por eso cuando partí la presentación, usted tiene que alejarse para ver al mamífero como un todo porque el problema estaba en el tobillo y no ahí arriba. Si seguimos hablando de esto, decimos los hombres tienen un rango de movimiento limitado en el sacro, cosa importante. Y esto compensa con un mayor rango de movimiento en la flexión lumbar, que era justamente lo que hablábamos. Sumado entonces con el ancho de la postura, que es importante. El ancho de la postura nuevamente es lo que les dije. ¿Cómo van los pies? Depende de las caderas, depende de la posición de los pies. Entonces, cada ancho es distinto, por eso existe un ancho estándar en nuestra sentadilla. La sentadilla se debe realizar con mayor profundidad siempre y cuando se mantenga la columna lordótica. Siempre mantener la estabilidad lumbar. La pregunta es, ¿por qué va a llegar abajo? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué querés sentadilla profunda? ¿Para levantar el ego? Que puede ser. Tú querés levantar el ego a tu alumno. Llegar hasta el fondo. Bacán. Pero tú como entrenador también tienes que fijarte que si va a llegar hasta el fondo, es justamente para que la persona eleve su ego y mantenga la adherencia, que es la base de todo. Porque por mucho que sepáis todo esto y el tipo que llega hasta abajo, te la arregláis, buscáis la forma. Transáis, a veces ya vamos a hacer 3 sentadillas horribles y 20 buenas. Y vais jugando, porque no lo podéis también cuadrar a algo. Pero tenéis que, durante el proceso, educarlo, que lo que está haciendo corre más riesgo de lesión. Seguimos avanzando. ¿Qué pasa con el tórax? El tórax. Lo que tenemos que pedirle a la persona del tórax es que mantenga siempre la retracción escapular. En realidad lo que llevo es las escápulas atrás y junta las escápulas. Y cuando yo hago eso, de llevar hacia atrás mis escápulas, hago expansión torácica, que fue lo que mencioné anteriormente. Necesito expansión torácica para hacer el movimiento. Entonces yo lo que hago es llevar esto hacia atrás y con esto, si se fijan ahí en la pantalla, se forma esas dos bolitas que están viendo acá. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Activando mi trapecio en las 3 porciones. ¿Y para qué sirve poner el trapecio en esas 3 porciones? Para que usted coloque la barra ahí en el trapecio. Llevo esto hacia atrás y en ese lugar pongo la barra. Por lo tanto, mi barra no tiene por qué molestar en mi C7. Entonces mantengo a la posición como están viendo acá, la barra justamente con la expansión torácica. Y eso es lo que me tengo que fijar en la parte torácica, mi expansión torácica. Los codos, ¿qué sucede con los codos? En los codos justamente pasa que yo tengo que fijarme para qué lado apunta el codo. Como pueden ver en esta imagen aquí, en esta imagen, los codos están apuntando hacia atrás. Entonces la persona cuando agarra la barra va a la posición y lleva los codos hacia atrás. Y cuando sucede eso, que lleve los codos hacia atrás, va a pasar lo que está viendo en la imagen. Va a redondear la zona torácica y va a generar una redondela completa en toda mi columna. Y cuando empieza a descender, va a ser el guiño de glúteo. Entonces,
Personas pueden tener de la cintura para abajo todo correcto, pero si me falta expansión torácica, van a cometer estos errores en la sentadilla, sobre todo en la sentadilla profunda. ¿Para dónde tiene que apuntar los codos? Siempre apuntando hacia abajo, pero para que pueda apuntar hacia abajo tengo que tener mi rango de rotación externa. O sea, tengo que tener este rango de movimiento. Si yo tengo este rango de rotación externa, yo puedo apoyar mi barra ahí y ahí trabajar, pero necesito ese rango. Cuando está disminuido con el rango, la persona hace esto. Entonces, ¿para qué le voy a hacer una sentadilla mal hecha? ¿Cuál es mi trasfondo como entrenador? ¿Para qué? Si no tiene el rango, no es capaz de hacerlo. Trabajo en la base de la pirámide para mejorar esta sentadilla. En las manos, ¿qué tenemos que fijarnos? En las manos. ¿Cuándo te enseñaron que en las sentadillas se fija uno en las manos? Es lo que decía anteriormente, pregrado. Por eso que usted cuando salga, usted pensó que esta carrera era fácil. No, señores, hasta que se muera va a estudiar porque hay muchos artículos y cosas nuevas. Y a lo mejor lo que estoy diciendo ahora son puras falacias en 10 años más. A lo mejor no. Y eso es lo que por el momento sabemos con las investigaciones que hay. ¿Qué cosas tenemos que fijarnos? Las manos, mire. Aquí, las manos ojalá fueran en esta posición. Porque si la mano va en esta posición, me va a decir automáticamente que falta rango de movimiento. Y nuevamente, hay que evaluar. Esto se evalúa. Por eso es que el curso de sentadillas son 8 horas. Solamente por un ejercicio, 8 horas. ¿Por qué? Porque hay que evaluar, señor. Si usted no evalúa, hace cualquier cosa. Falta de movilidad. Lo que yo busco es justamente que las manos estén así y no estén con esa posición, porque al estar en esa posición, automáticamente cuando se vaya hacia adelante, la mano va a tratar de hacer esto, ese movimiento, y me va a cargar más la barra en esa posición hacia adelante. Y eso va a generar justamente que se me redondee nuevamente mi columna y genere cualquier cosa. ¿Cómo tomo la barra? También depende de las manos. Existen 3 tipos y aquí da lo mismo. Cómo se sienta cómodo tu alumno. Lo podéis tomar de cualquiera de las 3 formas. Da absolutamente lo mismo, no cambia nada. Si agarra abierto, agarra cerrado o anular meñique. ¿De qué va a depender? Obviamente de la movilidad que tenga. Y lo último que hay que observar. ¿Cuándo te enseñaron que hay que observar la mirada en la sentadilla? Nunca. En privado nos dan una pincelada. Pero después con la experiencia y con los años uno empieza a aprender muchas cosas que no te enseñan. La mirada. La mirada tiene que ser igual que esto, como están viendo los 3. Existen 3 puntos de apoyo. De hecho, están en el canal también los 3 puntos de apoyo. Y en los cursos, en el curso, por ejemplo, que tenemos de planificación del entrenamiento funcional, también hablamos de estos 3 puntos de apoyo. Existen 3 puntos de apoyo. Este bastón que usted está viendo tiene que apoyarse en la zona torácica, en la zona occipital y en la zona lumbar. Al final, entre L5 y S1. Y en esa posición, usted tiene que bajar, o sea, mantener la curvatura neutra de la columna. Si usted baja en la sentadilla, tiene que mantener la curvatura neutra y evitar eso. ¿Por qué? Si yo me pongo la barra y voy a levantar mi zona en mi cabeza, o sea, hacer una extensión cervical, lo que yo voy a hacer es justamente querer ir hacia arriba. Y el querer ir hacia arriba va a generar cualquier cosa. En cambio, si yo le pido al tipo que mantenga la neutralidad y que empuje el suelo, como que lo quisiera empujar, va a ser el movimiento lineal de la sentadilla. En cambio, si yo voy y le digo que mira hacia arriba, como quisieran levantar la barra, el tipo va a mover las rodillas por cualquier lado y no va a generar el movimiento lineal de la sentadilla. Entonces, si se fijan, en estos 35 minutos vimos muchas cosas que hay que fijarse. Cosas que yo hace 5 años atrás no sabía. Teniendo 42 años y casi 15 años de experiencia antes de los 5 años que le menciono, ya tengo 20. No lo sabía, pues. Y claro, porque antes se priorizaba la fisiología fuerte, el entrenamiento, pero la biomecánica se dejaba de lado y gracias a Dios estos últimos años ha entrado bastante fuerte las técnicas de los ejercicios y que cada ejercicio tiene una técnica y que va desde el pie, cuando hago un curl de bíceps, desde el pie tiene que observar hasta la mirada, porque eso influye. Entonces ejecutemos la sentadilla. ¿Cómo debiéramos ejecutar la sentadilla?
como están observando, lineal, y yo no puedo bajar más. Pero ¿cómo, Arturo? Tú que habláis de la sentadilla no podéis bajar, ¿no? Porque si bajo más voy a generar guiño de glúteo, voy a generar otras cosas que no me interesan. Entonces mi sentadilla ideal es la sentadilla copa y hasta los 90 grados de sentadilla con barra. Y hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque hice toda la evaluación y me estoy dando cuenta que justamente no puedo llegar más abajo, no puedo generar la postura con los pies cerrados. Entonces hay cosas que limitantemente anatómicas no nos sirven. ¿Y qué opciones puedo tomar como entrenador? Hacer otras variables. Y la sentadilla, existen más de 63 tipos de sentadillas, señores. No se cierran en sentadilla solamente con la barra. Podemos ocupar distintos tipos de sentadillas. Pero ¿cómo debemos partir? Principalmente con la sentadilla, enseñándole la técnica de sentadilla sin peso. Después podríamos pasar inmediatamente a la sentadilla copa y de ahí hacemos las variables. Miren, una sentadilla sumo, una sentadilla cajón, una sentadilla con barra, una barra alta, una barra baja, con este adaptador que es muy bueno, sentadilla profunda con cajones. Y por eso les dije, hay más de 63 tipos de sentadilla que nos analizamos también en el curso. Cosas importantes ya casi para ir finalizando dentro que observamos en la sentadilla. Este es el típico monito que siempre les coloco a todos para que se entienda qué es lo que tenemos que fijarnos en una sentadilla. Voy a cambiar de pantalla. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a la otra cámara. Tanán, acá. Este hermoso monito que siempre lo ocupo y para explicarle un poquito la sentadilla. Si se fijan, este es un sujeto. Me voy a dejar acá. Voy a prender la luz. Señores, me voy a alejar. Este monito nos ayuda mucho a hacer sentadilla. Lo tomé de Tom Purvis, un maestro de la biomecánica. Si se fijan, esto es una sentadilla, ¿correcto? Esto es una hermosa sentadilla. ¿Y qué es lo que busco? Busco una dorsiflexión, una flexión de rodilla y una flexión de cadera. O sea, estoy buscando triple flexión. Eso es lo que yo busco en esta sentadilla. Pero aquí existen las limitaciones porque mira lo que va a pasar si yo le saco la dorsiflexión. Va a quedar algo así. Si yo le pongo dorsiflexión, cambia absolutamente al tiro. Entonces, si se fijan, este monito nos va a indicar que yo puedo ir cambiando cosas para mejorar o empeorar mi sentadilla. Pero anatómicamente, como les dije al principio, hay personas que jamás van a lograr esta hermosa sentadilla. ¿Por qué? Porque solamente por tener el fémur más largo, la persona necesita más dorsiflexión para mejorar esta sentadilla. Me alejo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a cambiar a la otra, porque la otra creo que se ve más linda. A ver, vámonos para allá. Los tengo locos. Ya miren, si se fijan, aumenté la dorsiflexión, pero esto es imposible. Entonces, ¿qué va a suceder? La persona con poca dorsiflexión y un fémur más largo va a quedar algo así. Vamos a arreglar este monito. Va a quedar algo así. Y él jamás sin dorsiflexión, miren, esta viene siendo su sentadilla. Sin dorsiflexión jamás va a lograr una sentadilla perfecta, porque necesito esa dorsiflexión. Por lo tanto, la persona que tiene el fémur largo ese mismo día va a lograr la sentadilla perfecta. Pero si tiene la tibia larga y el fémur cortito, mire qué hermosa la sentadilla. Y sí puede lograr la posición del chinito. Por eso es que no todos pueden lograr la posición. Entonces, hay más variables. Nosotros tenemos que observar de dónde sale la sentadilla. Yo espero que la sentadilla suba así. Pero ¿qué observamos? Las personas para compensar hacen esto, levantan el culo hacia atrás y de aquí sacan como un peso muerto, porque no son capaces de mantener la línea. Entonces, al final no están haciendo sentadillas, están haciendo peso muerto. Y juras que hacen sentadillas y al final cuando calculan el volumen semanal, dicen, oye, los cuádriceps los entrené, pero no me aumenta la masa muscular, porque el volumen total que estaba calculando pensando que era una sentadilla y en realidad era un peso muerto. O sea, estaba trabajando con la cadena posterior y no con la rodilla dominante. Entonces, como se pueden fijar, han pasado varias cosas en relación a este monito. De hecho, para explicar este monito son casi 15 minutos porque todas las variables, miren, puede ser, como les decía, una tibia larga y un fémur largo, que sería acá. Puede ser solamente el fémur largo, puede ser un tronco chico o puede ser un tronco grande. Entonces, caleta de variables. Sí,
Por eso que la sentadilla es un mundo. Finalmente, después de esa pequeña explicación, me voy a ir a compartir lo último que me queda antes que me echen, porque me queda poquito tiempo. Y les tengo que contar también que existen mitos de la sentadilla, que son cosas que normalmente dicen que son. ¿Qué encontramos entonces dentro de los mitos o de las cosas que podrían ser mitos en una sentadilla? ¿Podría ser mito el cinturón? Sí, en realidad, ojalá que no ocupen nunca el cinturón, porque ¿qué es lo que dicen los entrenadores? Dicen, la persona que entrena con el cinturón es la única forma que, si sabe hacer sentadilla, el único momento donde debería entrenar con cinturón es cuando lo hace mal. O sea, ¿cuándo entrenáis con cinturón? Cuando lo hacéis como el hoyo. ¿Por qué? Porque si lo hacéis correcto, no deberíais usar cinturón. ¿Y cuándo lo hacéis mal? Cuando llegáis al fallo. O sea, si estáis entrenando series al fallo, sí deberíais usar cinturón. Porque lo más probable es que las últimas dos, si no dejáis en reserva las últimas dos, incluso si trabajáis más allá de lo máximo, cuando te ayudan, sí vaya a fallar. En ese caso debería usar cinturón. Todo lo demás no debería usar cinturón. Debería fortalecer tu zona media porque necesitáis tener la zona media fuerte para que sea capaz de estabilizar la barra con todas las cargas que estamos teniendo. Debiéramos tener una sentadilla de bebé, esa no es así. Voy a avanzar a la diapositiva porque fíjense, los bebés pueden lograr esas sentadillas porque tienen ese tamaño de cabeza. Entonces la compensación que estamos viendo de las extremidades te genera justamente que la sentadilla sea así. ¿Qué personas pueden generar la sentadilla, como están viendo ahí, de bebé? Las personas que tienen una tibia mucho más grande que lo normal y un fémur un poco más corto, o solamente el fémur un poco más corto y la cabeza más cabezón o más largo, ¿cachai? Tener hartas variables que también las vemos en el curso. Por lo tanto, no todos van a lograr hacer la sentadilla de bebé. ¿Qué otro punto importante? Trabajo en plataforma inestable. En realidad, las personas que quieran tal vez tener un poco más de equilibrio, cosas así, podríamos trabajar, pero sí disminuye la fuerza en los trabajos de plataforma inestable. Entonces, ¿para qué voy a hacer un trabajo de plataforma inestable con un ejercicio de fuerza? Es como tendría ahí eh, ciertas contradicciones en esa ejecución. Apertura estándar, en realidad no hay una apertura estándar como habíamos visto porque existen muchas variables para buscar su propia apertura. Más profundo, más glúteo, en realidad cuando está al fondo no debería trabajar mucho más glúteo, todo lo contrario, se ha mostrado en los estudios que se genera mucho más trabajo de cuádriceps. La espuma para barra, ¿cuál es la espuma para barra? Esta que está aquí. Ojalá que jamás en su vida la ocupen. Es lo peor que pueden inventar, pero sí la pueden ocupar para el hip thrust. Para el hip thrust abajo, cuando estoy haciendo empuje de cadera, queda perfecto. Pero en realidad para sentadilla, olvídenlo. Lo peor que pueden hacer porque van a perder justamente la expansión torácica, porque como la cuestión es tan grande, perdí la expansión torácica. Y en el caso que te moleste, porque aparte que si perdí la expansión torácica, significa que está redondeando los hombros y ahí vais sintiendo la barra en la C7. Pero si tú haces la expansión torácica, la barra aterriza sobre tu trapecio, entonces no deberíais por qué ocuparla. Si la estáis ocupando, vaya a generar justamente que genere este movimiento y ese movimiento desencadene a todo lo que estábamos viendo anteriormente en la mala ejecución. Por lo tanto, no debiéramos ocuparlo por ningún motivo y si ya por X motivo la persona es muy delgada, bueno, que sucede que si la persona es muy delgada, genera justamente que no puede levantar mucho peso, entonces es como correlacional. Si aumenta el peso, aumenta la masa. Entonces no debiera nunca ningún caso molestarle, pero ya, si la persona quisiera, podría colocar algo mucho más delgado que eso, como no sé, una toallita, algo que sea lo menos grueso posible para poder soportar la barra. Y finalmente, la punta del pie ideal no existe y sí podríamos ocupar taloneras, ojalá pudiéramos ocupar estos zapatos de levantamiento y si no, si vamos a ocupar unos discos porque la falta dorsiflexión, deberíamos ocupar ojalá como una pequeña rampa, así como una cosa así, para que la persona apoye todo el pie, porque si yo pongo los discos, pierdo justamente la estabilización del pie, entonces se le recomienda hacer una tabla con un desnivel. Y finalmente, como les dije anteriormente, ahí está el curso, si se fijan, 1 hora 40, 1 hora 40, 1 hora 40, 2 horas 5 de la ciencia de la sentadilla. Entonces, la sentadilla es
mucho más de lo que estamos viendo, igual que el próximo curso que viene, que es la ciencia del peso muerto, que se viene igual de intenso que la ciencia de la sentadilla. Estimados, espero haberle aportado en su quehacer profesional. Ahí está nuestra página web, nuestra plataforma educacional y nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. Una hemorragia de placer. Muy bien, muchas gracias. De verdad, siempre ha sido un interesante tema la sentadilla y hoy en día, como para todos nosotros como profesionales, es importante estar a la vanguardia. Vamos con la ronda de preguntas y dice así. Se me arrancó esto unos minutos. Bueno, eso va a estar preguntan si toda esta información va a estar en el manual. Cuando lo terminemos. Lo que pasa es que salimos de una y entramos en otra. Pero en realidad, si tomaste el curso de la sentadilla, ahí está todo lo que va a estar después escrito. O sea, va a ser lo mismo pasado, ya, tipiado. Perfecto. Respecto a la planta del pie, ¿cuál es la mejor alternativa para entrenar el core del pie? Ya que en general se usan ejercicios alternativos a la sentadilla. ¿Y estos son programas motores distintos? Nosotros trabajamos con el short foot, para todo. Short foot nos solucionó el problema y también el control motor. Decirle, oye, por ejemplo, si está el pie, nosotros lo que hacemos es colocar algo aquí que no lo tenga que apretar. De hecho, podemos colocar tu dedo, cualquier cosa que no aprieta acá, hacerlo consciente del movimiento cuando la persona está bajando. Entonces, si este es el pie, yo le coloco algo acá, le coloco una bolita o algo, ojalá un alambre con una aguja para que no pinche ahí, para que el pie no se vaya acá. Entonces, para que el tipo sea capaz de mantener los tres puntos de apoyo y siempre trabajamos descalzo. Siempre, siempre, siempre descanso, porque eso nos va a ayudar a tener conciencia del movimiento. De hecho, hay zapatillas que son pronadoras que nos perjudican después cuando la persona está entrenando. Entonces, siempre descalzo, muy consciente de los tres puntos de apoyo y le poní la aguja así, ojalá con COVID. Siguiente pregunta. Con respecto a las rodillas o valgo de esta, dice, ¿qué medidas se debe tomar antes de realizar la sentadilla? Evaluar. Nuevamente, tenéis que evaluar de dónde viene el problema. Si viene del pie, si viene del glúteo medio o el acortamiento de abductores. Entonces tienes que evaluar estabilización del pie, dorsiflexión y evaluar el glúteo medio. Una vez que evalúas las tres, vas a poder deducir de dónde está el problema. Y ahí recién pensar por qué la sentadilla está generando que la rodilla vaya hacia medial. Y empezar a aplicar los correctivos mientras seguir entrenando sentadilla, que es importante. Quiero hacer una pregunta a votación con respecto a eso. Hay profesionales que se estremecen con un pequeño valgo de rodilla, que eso también hay que... ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Entendiendo que cada persona es distinta y hacer un valgo que uno diga puede ser dañino o efectivamente pasó porque fue la última repetición, etcétera. Normalmente, como te decía, o sea, nosotros siempre tratamos de entrenar y dejar trabajar con un RIP de uno. Siempre, siempre, siempre tratamos de hacer eso. Siempre tratando de dejar una en reserva y así evitamos el fallo técnico. Acuérdense que cuando nosotros entrenamos hay fallo técnico y fallo metabólico. Nosotros buscamos el fallo metabólico, no el fallo técnico. Entonces, si estás viendo que la última repetición está haciendo fallo técnico, simplemente le dejáis dos de reserva y te ahorráis el cacho. Porque teniendo dos de reserva, una de reserva, va a lograr exactamente los mismos beneficios que trabajando a la fatiga. Entonces nosotros no trabajamos la fatiga. Perfecto. Siguiente pregunta dice, entonces, en primera clase, hay que considerar cómo se encuentra la estructura y la percepción de la persona cuando realizo el ejercicio previo evolucionado y de ahí ir mejorando. O sea, como vuelvo a decir, insistir, lo primero es evaluar. Una vez que evaluáis, vais a saber qué hacer. Entonces, el tipo le puede decir, ya, te pongo el ejemplo. Llegáis tú, llega Felipe, ya Felipe, sentadilla, vaya a tomar la barra, haga sentadilla. Y tú te alejáis y empecé a observar. Y ahí no tenéis que saber qué observar. Y ahí vais a tener que saber dónde están los errores que está cometiendo y cuáles son los ajustes técnicos que tienes que mejorar. Entonces tú te alejáis y le decís que ejecute. A lo mejor la vas a ejecutar perfecto,
y no así nada, le metís carga y vamos dándole. Pero si tiene algunos movimientos erróneos, empezáis a corregir. Corregimos esto, y vais ejecutando, que es lo que estamos haciendo online, porque online no puedo ir, pescar al tipo y evaluarlo al tiro. Nosotros le pedimos que ejecute y según la ejecución, yo cambio de posición el celular y evalúo mientras ejecuta. Entonces, por eso que se dice, cada movimiento siempre es una evaluación. Entonces, la sentadilla, cuando el tipo está ejecutando, voy a saber cómo está el pie, cómo está el tobillo, la rodilla, y así todo el ángulo, y ahí voy haciendo las correcciones. Y digo, imagínate, Felipe, estás haciendo el ejercicio y haces muy bien el ejercicio, pero la expansión torácica se pierde. Yo ya sé que estáis limitado de los rotadores externos. Entonces sé que mis ejercicios correctivos van a ser rotadores externos. Solamente haciendo una ejecución. Eso podríamos hacer actualmente. Perfecto. Bueno, el cómo evaluar lo respondió recién. Por otro lado dice, hay varias formas de evaluar. Dice, entonces, ¿cuál es la mejor posición del codo hacia atrás? Sería, no me quedó claro. El codo siempre hacia abajo. Siempre, usted como entrenador tiene que mirar que el codo, siempre cuando posiciona la barra, esté así. Pum, apuntando lineal, porque eso va a significar que el tipo, cuando haga la sentadilla, baje lineal. Si el codo está apuntando hacia atrás, va a tender a hacer esto automáticamente. Entonces, siempre el codo lineal. Aquí dicen que nos paseamos a Aaron. Sí, nos paseamos a Aaron. Y pregunta, ¿qué perjuicios y beneficios nos otorga el uso de la almohadilla sobre la barra de la sentadilla? Beneficio, ni uno. Perjuicios que va a redondear más la zona torácica, incluso va a ser dependiente a que haga una extensión cervical. Entonces, ya haciendo la extensión cervical, como habíamos visto, y sumado a la curvatura torácica, me perjudica la sentadilla porque la persona va a ir hacia adelante y no va a ir lineal. Lo que yo busco es que esta cuestión vaya lineal, lo más lineal posible. Si bien la barra tiende a subir y baja con una pequeña curvatura durante el movimiento, pero mientras más lineal sea, mejor. Y la espuma me va a perjudicar eso por todos lados. Perfecto. Dicen por acá, ¿el valgo dinámico en sentadilla con salto es lesivo? Y también preguntan, Carlos Torres, ¿existe una gran diferencia en la activación muscular de los diferentes músculos del tren inferior según la posición de los pies y la rodilla al ejecutar la sentadilla? Ya, en relación a los saltos con sentadilla, pucha, ahí va a depender de la carga que le coloque el tipo, pero pensando que una sentadilla con salto es de aproximadamente 45 grados de sentadilla, o sea, cuando yo hago una sentadilla para saltar, uno siempre hace 45 grados, incluso ya 50 grados, pero nunca va a llegar a una sentadilla profunda. Ahora, cuando uno hace sentadilla con salto, la pregunta es, ¿para qué estáis haciendo la sentadilla con salto? Si yo lo que busco es la explosión del sujeto. ¿Para qué voy a estar saltando con sentadilla? ¿Cachai? ¿Cuál es el trasfondo de la sentadilla? Entonces, yo creo que el salto con sentadilla genera más riesgo de lesión que los beneficios. Mejor generar el trabajo de fuerza independiente sin salto y después hacer los trabajos separados. Sí debiera generar porque tengo una carga y si ejecutas mal la sentadilla cuando tú caigas y amortigües, la rodilla puede ir muy adelante, la rodilla puede mantenerse estable. Imagínense una persona que no tiene la dorsiflexión. La persona va a frenar con el glúteo y la zona lumbar la sentadilla cuando caiga. Y no va a frenar con la triple flexión, porque nosotros buscamos en una caída que frene con la triple flexión y salte con la triple extensión. Entonces, cuando el tipo caiga, va a tender a caer justamente con el glúteo hacia atrás y va a generar una especie de peso muerto si no tiene la dorsiflexión. Entonces, arriesgarse mucho al salto con sentadillas creo que sería medio complicado. Y en relación a los pies, cómo se posicionan, sí, hay activación. Si yo roto los pies hacia externo, voy a activar mucho más mis abductores en la ejecución de sentadilla. Pero nuevamente depende de la evaluación. Lo que sí cambia es lo que sí me cambia la estructura es cómo yo realizo la sentadilla. Si la realizo acá porque tengo un mayor ángulo de cierre acá en el ángulo de la rodilla, voy a generar justamente que sea dominante de rodilla, pero si yo hago una sentadilla así, como peso muerto, voy a generar que mi estímulo sea más de los
extensores de cadera. Entonces, eso es lo que hay que fijarse para generar el movimiento en una sentadilla. ¿Puedo hacer una sentadilla así? Sí, la puedo hacer que justamente uno dice, ah, pero como no está en la línea, puede estar trabajando más glúteo y no, porque lo que estoy generando es justamente que mi carga esté atrás. Pero si estoy haciendo esto, voy a hacer un peso muerto y ahí voy a ocupar todo el patrón de extensión de cadera. En cambio, cuando hago así, hago una extensión de rodilla, que yo lo que busco es que esto se mueva, que es lo mismo que hacer una leg extension. Perfecto. Aquí hay una pregunta que dice así. Marcos Muñoz Sánchez. ¿Alguna sugerencia de sentadilla para dar más énfasis al cuádriceps en personas con fémur largo? Sí, no, no, tenéis que meter de atrás, como le había dicho. Una cosa, imagínense una cosa así. Imagínense, este monito me sirve para muchas cosas. Algo así. Y aquí cae el pie, entonces, por ejemplo, que caiga así. Ahí se nota así. Que caiga así. Que me quedo como un pequeño taco alto para hacer la sentadilla. Y ahí justamente voy a sacar la sentadilla bien adelante para poder bajar lo más recto posible. Eso sería lo primero. Y ahí tienes que observar. Pero con los fémur largos, sentadilla copa, la sentadilla búlgara, pensando que hay tres, en la sentadilla búlgara hay tres tipos de sentadilla búlgara, con variaciones para glúteos, isquiotibiales o cuádriceps. La sentadilla búlgara que va atrás, esa es la posterior. Eso vendría siendo un trabajo principalmente para ese tipo. Y fémur largo es medio complicado trabajar sentadillas con barra. Habría que trabajar también con la barra baja. Eso nos ayuda bastante para poder trabajar. O sea, no la barra arriba, la low bar, sino, perdón, la high bar, sino la low bar. Eso sería importante trabajar. Bueno, quisiera agregar que todas las preguntas que no se hicieron acá, si pudieses dar algún contacto para que puedan responder esas dudas. No. Ah, sí, obvio. Sí, mira, de hecho, se meten al Instagram, se llama entrenador Arturo Gallardo, o entran a Body Training Help y ahí lo ayudamos. Cualquier cosa nos escribe, le mandamos un audio. A veces nos demoramos porque tenemos caleta de cosas, pero le mandamos un audio y le ayudamos lo que necesiten. A disposición y gratis más encima, cacha. ¿Ah? Todo por la promo. Así que sí, lo que necesiten al Instagram. Y promocionando tus cursos también son bastante interesantes. Yo tomé varios, así que de verdad son muy buenos. Ya, pero De verdad. cuenta que lo reprobaste. No, la nota no me ha llegado, pero bueno. Ya vos, Felipe, porque el Muchas profesor ahí me gracias. está presionando, ¿eh? Estamos justo, estamos bien, si quedan Sí, 45 segundos, así que nos despedimos bien. listo. Quiero agradecer de este gran tema que a todos nos interesa. Yo creo que, como tú lo decías, es la reina o es un gran ejercicio que lo ocupamos todos, pero hay que saber ocuparlo bien, ya que podemos llegar a lesionar a una persona. Sí. Así Bueno, que un abrazo a ti, un abrazo a todo el grupo y sigan aprendiendo porque hay estos exponentes re buenos, con buenos temas. Así que les dejo un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Chao. gracias.